Estimados amigos, es para mí un placer estar con ustedes. Eh, ahora, porque considero necesario hacer ante el pueblo de Guatemala una aclaración histórica, una aclaración que ponga las cosas en la correcta perspectiva que deben tener, y todo motivado por una ligera alusión irrespetuosa y totalmente fuera de contexto que hizo el día de ayer el señor Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas. Una aclaración que simple y sencillamente, como lo digo en este título, solo se justifica si fuera un ignorante o fuera un desubicado. Pero yo no creo que él sea ninguna de las dos cosas, pero bien lo disimula. Quiero decirle al pueblo de Guatemala que cuando se habla que la Corte de Constitucionalidad en el año 1993 salió en defensa del orden constitucional y del Estado de Derecho, no hay cosa más falsa que esa. En esa época ya empezaba la corrupción y estaba la corrupción en el Congreso de la República y en la Corte Suprema de Justicia. Yo quiero preguntarle al señor Jordán Rodas si la corrupción es parte de la institucionalidad a que ellos se refieren y es esa la institucionalidad que ellos deben defender. Yo lo que quise es limpiar esos organismos. ¿Por qué? Porque era día a día chantajeado por diputados, por bancadas, porque día a día procedíamos a poner en la cárcel contrabandistas y los sacaban en 5 minutos. Cuando íbamos a realizar alguna captura de algún pez gordo, se escapaba porque antes las propias autoridades judiciales se lo hacían saber. ¿Usted cree, señor Jordán Rodas, que ese es el Estado de Derecho? No, ese no es Estado de Derecho. Ese es un Estado delincuencial como estaba empezando en 1993. Yo quise corregir eso para que el país no pasara por lo que el país ha pasado durante estos 25 años, que han sido 25 años de miseria, 25 años de hambre, 25 años de dolor, y es 25 años en que los que dieron el golpe de Estado se enriquecieron, ahorcaron al país, se olvidaron del desarrollo e hicieron pedazos nuestra nación. ¿Con qué cara viene usted ahora a decir que la Corte de Constitucionalidad de aquella época resolvió un problema de orden constitucional? Por favor, señor, si los propios magistrados que estuvieron en esa época han dicho que se equivocaron y que yo tenía razón, muchos de ellos. Y esto más, señor, el propio presidente que salió resultante de ese golpe, Ramiro de León Carpio, abogado, dijo que lo que la Corte de Constitucionalidad había hecho era un horror jurídico. Y ahora viene usted, flamante procurador de los derechos humanos, a exaltar como un gran hecho jurídico una de las aberraciones más grandes que ha habido en el sistema jurídico guatemalteco y que nos tiene hundido en esta desgracia en que el país está hoy. Usted debe saberlo. No sé qué edad tenía usted cuando eso aconteció, pero usted debe saber, señor Jordán Rodas, que el verdadero responsable de ese golpe fue el señor Dionisio Gutiérrez y el entonces coronel, hoy en prisión, Otto Pérez Molina. Ellos son. Pero usted no tiene empacho en salir de la mano con Dionisio Gutiérrez. Usted y las organizaciones que ustedes apoyan sí se unen con ese golpista. Y ese señor sí fue golpista. ¿Por qué fue golpista? Porque me dio el golpe a mí, que era el presidente constitucionalmente electo, con una de las mayorías calificadas más grandes que se ha dado en la historia, el 68%. Entonces, señor Jordán, uno tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, porque usted perfectamente sabe que eso no fue así, y si no lo sabe ya lo pueden entender a partir del día de hoy.
voltéese con su compañero Dionisio Gutiérrez y pregúntele a él cómo dieron el golpe, cómo votaron a Serrano Elías. No me pregunte a mí qué fue lo que yo quería hacer para corregir las aberraciones que se estaban dando en el organismo judicial y en el organismo legislativo. ¿Cuántos años hemos seguido sufriendo en Guatemala por eso? Un Estado de Derecho, para que usted lo sepa, señor Jordán Rodas, es un Estado en que impera la ley, pero la ley impera para todos. No puede ser que porque un juez está investido de una judicatura, puede violar la ley, puede dejar salir a un delincuente, puede hacer lo que se le dé la gana con la honra de una persona. Ese no es el Estado de Derecho. Yo le recomendaría que usted regresara a la Facultad de Derecho y se aprenda bien esa leccioncita, porque estar diciendo esas frases estereotipadas ante un pueblo que está ávido de libertad y que anda buscando un camino para la resolución de sus problemas, a mí me parece que es inmoral totalmente. Señor, usted perfectamente sabe que el señor Iván Velázquez es un empleado del gobierno de Guatemala y de la Organización de Naciones Unidas, que surge de un acuerdo. Aquí está, es un acuerdo. Mire lo que dice ahí, acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala. Este no es un convenio, este no es un tratado, este es un simple contrato entre dos partes, el gobierno de Guatemala por un lado y la ONU por el otro. Ese señor tiene que cumplir con lo que este convenio establece y está obligado a rendir cuentas a ambas partes. Si una de las partes ya no lo quiere, sea el secretario general de Naciones Unidas o Guatemala, el señor por dignidad debe renunciar. Punto. A mí me parece, él no es un diplomático, él no está protegido por ningún tratado, él es simple y sencillamente tiene un contrato. Ahora, tanto el presidente de la República como el señor secretario de Naciones Unidas se han envuelto en una cuestión que mucho más parece una agenda personal de ellos, entre ellos, por el pleito con un empleado, que una agenda de nación. Y se están llevando entre las patas al país. Nos están poniendo a pelear a todos. No, señor. El señor secretario general tiene la obligación de tomar en cuenta que este señor ya no es querido. Y el otro señor no tiene por qué ponerse a mandar al Consejo de Seguridad para que no lo dejen entrar, por favor. Son posiciones infantiles de dos altos funcionarios que no terminan de entender la dignidad con la cual deben representar a las instituciones que ellos representan. Si el presidente dice no, se acabó, es una de las partes y representa al Estado en esto. No tiene por qué andarse poniendo a dar mayores explicaciones si el pueblo de Guatemala es absoluto y totalmente consciente de todas las aberraciones y violaciones que este señor ha hecho a las leyes, a la Constitución, etc. Y él, como un empleado del gobierno de Guatemala, aunque sea extranjero, está obligado a cumplir la ley. Esto, señor presidente y señor secretario de Naciones Unidas, no es que ahora, yo lo dejo trabajando desde Nueva York. No, señor, eso no es así. Si este es un acuerdo bilateral, ni el presidente puede ponerse en esas actitudes, ni el otro puede ponerse en esas actitudes. Aquí lo que debe haber es un acuerdo de gente decente, de gente honrada, de gente que conoce lo que son sus funciones. Pero lamentablemente estamos ante un vacío de poder y ante un político en Naciones Unidas que realmente está desconociendo realmente la naturaleza del acuerdo que él tiene firmado. Los derechos humanos, señor Jordán Rodas, no tienen absolutamente nada que ver en esto. Si no, dígame usted, ¿qué derecho violado está usted defendiendo? Este es un acuerdo entre partes. Quiere decir que ahora
cuando dos guatemaltecos que contratan la compra de una casa, si usted cree que se violaron los derechos humanos, ¿también se va a meter en eso? ¿O el que compra un carro? ¿O el que acuerda una transacción de todas las naturalezas? No, perdóneme, señor, usted se está extralimitando en sus funciones. Usted no fue electo para eso. Usted no está puesto en ese puesto para eso. Recuerde que usted debe velar porque se cumplan los derechos humanos. Y esos derechos humanos tienen su principio en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrita por los países miembros de la Organización de Naciones Unidas en el año de 1948. Ahora, yo le pregunto a usted que con tanta elocuencia se anima a repetir un estribillo irresponsablemente, yo ahora sí responsablemente le pregunto, ¿por qué usted no se preocupa por la violación al artículo 8 de esa convención cuando se promueve el aborto en Guatemala? Dado que esa convención protege la vida, al igual que nuestro artículo 3 en la Constitución de la República. ¿Por qué usted, señor, no se dedicó a darle seguimiento hasta las últimas consecuencias de aquellos que violaron todos los derechos de las niñas del hogar, de los hogares seguros, violando el artículo 5 de la Convención? Explíqueme por qué no cumple, por qué usted no defiende con esa vehemencia esos atropellos que se dan en Guatemala y sí defiende al señor Iván Velázquez. En las violaciones que se han dado al debido proceso y a la presunción de inocencia en Guatemala, que son atroces, violando el artículo 8 de la Declaración Universal, el artículo 5, el artículo 10, el artículo 11, el artículo 9. Señor, ¿qué le pasa? A eso fue a lo que usted fue nombrado. ¿Por qué no ejerce esa función? ¿Por qué está usted haciendo política? ¿Por qué está usted haciendo coro a un montón de ONGs? A usted no se le eligió para eso. A usted se le eligió para que preserve y vele por los derechos humanos de los guatemaltecos. Yo le pregunto a usted si usted no sabe que el artículo 18 de esa misma convención lo obliga a usted a respetar y hacer que se respeten las creencias religiosas del pueblo. ¿Por qué usted viene y participa en una manifestación como la de la Santa Vulva, ofendiendo a la mayoría católica de Guatemala? ¿Por qué usted lo hace? Explíqueme por qué usted no ha hecho algo por la defensa de los migrantes, de esos 2 millones de guatemaltecos que viven en el exterior, que permanentemente se ultrajan sus derechos, violándose el artículo 16 de la Convención, que le da a ellos el derecho de ser tratados como personas jurídicas. ¿Por qué nunca lo hemos visto a usted viajando y preocupándose por eso, haciendo denuncias por eso? A mí me hubiera gustado enormemente que usted hiciera eso, en lugar de estarse metiendo en cosas en que usted no ha sido llamado, que no son parte de su incumbencia. La violación a la honra y la dignidad que se da a Guatemala permanentemente, y que este señor Iván Velázquez ha sido el campeón, desprestigiando gente. Y usted no sabe que existe el artículo 12 de la Convención que a usted lo obliga a respetar y hacer que se respete ese principio. Y le digo, en el caso mío, señor, ustedes mismos no saben que yo soy un asilado, que tengo el derecho que me da el artículo 9, que prohíbe que un individuo sea desterrado de su país, y el artículo 14 de la Declaración Universal, que reconoce el asilo como un derecho humano. Y ustedes me siguen persiguiendo a mí. Entonces yo quisiera verlo a usted defendiendo la posición de un guatemalteco como soy yo, al cual lo están persiguiendo, violando sus derechos humanos.
Pero de todo eso, señor, nosotros de usted no hemos sabido nada. Los derechos humanos que reconocen el derecho a la salud, artículo 25, el derecho a la educación, artículo 26, el derecho a la subsistencia decente, el derecho 22. Bueno, señor, ¿dónde está su trabajo en ese campo? ¿Por qué en ese campo usted no ha salido con la vehemencia y esa actividad con la cual usted defiende al señor Velázquez? No, perdóneme, y no vuelva a hacer una aclaración como la que usted hizo en el caso mío del Serranazo, porque el Serranazo estuvo plenamente justificado y yo lo puedo avalar con lo que ha sido mi vida, la lucha contra la dictadura, la lucha por la paz de mi país, la lucha para el retorno a la Constitución en el año 1982, la lucha por institucionalizar un diálogo decente con los diferentes organismos del Estado y la guerrilla. Señor, perdóneme, usted no tiene derecho para calificar de esa manera un acto que lo único que tenía era el deseo de limpiar mi país y que el no haberlo logrado tiene al país hundido en lo que lo tiene actualmente, en que cada quien hace lo que se le da la gana. Cada quien, como usted, en nombre del derecho, viola los derechos humanos, viola el derecho, viola y se extralimita en sus funciones. No, a mí me parece, señor Jordán, con todo respeto le tengo que decir, que usted no ha cumplido con el mandato que a usted se le dio. Y políticamente le digo, como político usted debe renunciar. Porque una persona que no cumple con las atribuciones para las cuales fue electo, debe renunciar. Y ojalá, si usted no renuncie, que lo desaforen. Porque no puede ser que el guatemalteco siga tolerando que por unas razones o por otras nos estén llevando a esa tremenda división que existe en el país. Yo soy un guatemalteco que nunca he tenido ninguna vinculación con el actual gobierno. Soy crítico del presidente y me parece que en este caso lo han manejado pésimamente mal, como otras cosas. Pero eso no me va a llevar a mí a justificar las arbitrariedades de abusos de funcionarios que, como usted, están en el otro lado del pleito. Para mí, los dos están cometiendo errores y se están llevando al país entre las patas. Que el Señor los bendiga y muchísimas gracias.